En una iglesia como esta, todos estamos llamados, ya que Dios nos ha invitado y nos da la oportunidad de invertir nuestras vidas en aquellas cosas que tienen valor para toda la eternidad. Iglesia Berea existe para glorificar a Dios y presentar a cada persona completa en Cristo. Cada uno, cada día, viviendo con una sola misión. Queremos dar la bendición a cada uno de los que nos visitan. Bienvenidos a la casa del Señor. Welcome everyone. Thank you for being here today. Y vamos a dar el mensaje entonces. La autoridad divina de Jesús. Y nos vamos a enfocar en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, del versículo 17 al 29. Hoy tenemos Santa Cena también, así que si no termina el mensaje hoy, lo continuamos la próxima semana, no hay problema. Jesús es sinónimo de controversia. Jesús es sinónimo de controversia. Jesús partió los tiempos en dos: antes de Cristo, después de Cristo. Jesús trae controversia en el hogar, trae controversia en el mundo cuando se habla de Jesús. Y verdaderamente esto es importante, pero si nos vamos al tiempo en donde Jesús caminó sobre la faz de la tierra, podemos entonces pensar cuál fue el pensamiento cuando los judíos religiosos escucharon a Jesús hacerse pasar por Dios, decir que Él era Dios y hacer las cosas que Él hizo, manifestando ese poder y esa autoridad divina que Él tenía y tiene y tendrá por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vamos a ir bloque por bloque, versículos por versículos ahí. Pero ahorita quiero dar una introducción. Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Y cuando los judíos religiosos entendieron o escucharon hablar de este título, donde Jesús dice, yo soy el Hijo del Hombre, esto creó en ellos un problema, porque ese título estaba dado a aquel que iba a venir y que se iba a proclamar como el Mesías, el enviado de Dios, el escogido de Dios. Así que en primer lugar, Jesús estaba enseñando que Él era el Mesías, cuando Él se proclamó a sí mismo como el Hijo del Hombre. Los judíos son muy estudiosos con respecto al Torah, que es todo el Antiguo Testamento, a la ley de Moisés. Y en el Antiguo Testamento, en las Sagradas Escrituras, los judíos siempre buscaban con una lupa cuando alguien se proclamaba que era el Mesías. Jesús no fue el primero, ni fue el último en proclamar que Él era el Mesías. Y por tanto, los judíos eran muy cuidadosos cuando alguien aparecía en la escena y se proclamaba a sí mismo el Mesías. En primer lugar, decía, Jesús estaba enseñando que Él era el Mesías. Si usted va a Daniel capítulo 7, lo voy a leer yo. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice ahí, miraba yo una visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, que representa a Dios. El anciano de días representa a Dios, pero el Hijo del Hombre vino según la visión de Daniel. Y le hicieron acercarse delante de él, delante del anciano de días, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, será eterno. Y su reino, uno que no será destruido, escribió Daniel en el capítulo 7, versículos 13 y 14.
Este pasaje de Daniel capítulo 7 mostraba a los judíos de uno que iba a venir, que iba a ser en él depositado poder y autoridad. Y en Daniel es conocido como un hijo de hombre. La idea aquí era un ser humano, un ser viviente de carne y de huesos que iba a aparecer en la escena del mundo. Y ese individuo iba a tener entonces, se le iba a dar a él dominio, se le iba a dar gloria y reinos para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvan o confiesen que Él es el Señor, es la idea. Su dominio es dominio eterno, dice acá en Daniel, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En ese contexto del capítulo 7, del 1 al 7, Daniel describe algunos reinos terrenales. Ahí usted lo puede ver en Daniel 7, versículo 1 al 7. En donde estos reinos terrenales son, en su escrito, Daniel los muestra, los refleja o los ilustra como bestias, como animales salvajes. En primer lugar, en el versículo 4 de Daniel, ve la primer bestia, dice que era como león y que tenía alas de águila. Para nosotros poder entender esto en este contexto en el cual nosotros nos encontramos hoy día, es muy difícil, y por eso cuando estudiamos la Biblia siempre es importante ver los contextos históricos presentes de cómo era en ese tiempo. El lenguaje de ese tiempo es muy diferente al lenguaje de hoy. Y le voy a dar una corta ilustración cuando hablamos del lenguaje. Por ejemplo, yo nací en Honduras. Hay unos que son aquí de México, otros son de Argentina, de El Salvador, no quiero dejar a nadie por fuera, ¿verdad? El Salvador, y así sucesivamente, ¿verdad? De Colombia también tenemos gente, de Nicaragua, ¿verdad? No quiero dejar a nadie por fuera, que no me van a regañar. De Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Y entonces, cada nación tiene su propia forma de hablar, ¿sí o no? Su lenguaje. Por ejemplo, en el Caribe, guagua se le llama al camión. En Chile, una guaguita es una jovencita, es una niña. Entonces, el mismo nombre, pero su significado es totalmente diferente. ¿Sí estamos entendiendo esto? Entonces, para nosotros poder captar este lenguaje que habla aquí Daniel, es muy difícil si no conocemos el contexto histórico de este tiempo precisamente. ¿A quién se refería Daniel cuando hablaba de que la primera bestia era como león y que tenía alas de águila? Se refería al imperio de Babilonia, ¿verdad? Que hoy día es ahí por Irán, ¿verdad? Donde salió Abraham de Ur de los Caldeos. En el versículo 5 del capítulo 7 de Daniel, habla de una segunda bestia que era semejante a un oso, la cual se alzaba de su costado más que el de los otros, dice, y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes. Se refería al imperio de los Medias, hoy día el norte de Irán, ¿okay? El norte de Irán. También en el versículo 6 del capítulo 7 dice: después de esto miré y aquí vi otra bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, que tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio o poder
Aquí estaba hablando del imperio persa. Luego en el versículo 7 dice: después de esto miraba yo en la visión de la noche, y aquí una cuarta vez espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía 2 dientes grandes de hierro, devorando y destrozaba, y las sobras aholladas de sus pies. Y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella. Tenía 10 cuernos. Los historiadores dicen que era el imperio de Macedonia, lo que hoy día conocemos como Grecia, ¿verdad? Entonces esto es importante. Y cuando Daniel está describiendo esto, él dice: todos estos imperios han tenido poder, han tenido autoridad. Y cuando le da el nombre de las bestias que ahí son mencionadas, era para demostrar lo crueles que eran estos imperios. Como una bestia salvaje, hambrienta, dispuesta a devorar a aquel que encontraba en su camino. Pero lo que Daniel está diciendo en esta visión entonces es que va a venir uno a semejanza de un hombre, el cual va a ser Jesucristo. Iba a ser Jesucristo 800, 900 años después de esta visión que Daniel tuvo. Y lo que Daniel está diciendo entonces es que así como estos imperios tuvieron estos grandes poderes y esta grande autoridad en su contexto para destruir, todo ese poder y toda esa autoridad se le iba a dar a uno en semejanza de hijo de hombre o nacido de mujer, es la idea. Y a ese individuo que iba a ser el Mesías, el escogido, se le iba a dar todo tipo de poder, todo tipo de dominio también. Pero en vez de utilizarlo para conquistar con fuerza, utilizar su poder y autoridad para conquistar, como dicen, con espada, lo iba a hacer con amor. Lo iba a hacer con misericordia. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Daniel describe entonces a este Mesías maravilloso que había de venir. Y Jesús también, cuando habla del Hijo del Hombre, está diciendo que Él no solamente estaba diciendo: yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Mesías. En otras palabras, no solamente era de lengua o del diente al labio, como dicen por ahí, ¿verdad? No, Jesús también manifestaba que Él era el Hijo del Hombre a través de sus hechos o de los milagros que Él estaba haciendo. Así que en primer lugar, los religiosos del tiempo de Jesús buscaban señales de quién iba a ser aquel individuo que iba a ser el Mesías. Sabían que iba a venir de carne y hueso, pero no sabían quién era. Y número uno, una de las señales maravillosas que se iba a manifestar en este hombre o hijo de hombre es que iba a manifestar poder y autoridad. Pero en segundo lugar, al estudiar las Sagradas Escrituras, todo a través del Antiguo Testamento, otra señal que los judíos buscaban era que el Mesías iba a proveer a aquellos que podían ver o oír, iba a hacer milagros. Es más, cuando hablamos de milagros, en el Nuevo Testamento nos habla que aún el anticristo se le va a dar poder y autoridad para hacer ciertos milagros. Y por eso siempre digo yo, no se deje llevar por este movimiento que prodigios y señales y milagros, porque el cristianismo no es a través de las señales y prodigios, es por fe. ¿Amén? Es por fe. Así que hay que tener mucho cuidado. Isaías capítulo 35, versículo 5, nos habla también de las señales que había de venir. Y leo: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos oirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo. Nos dice Isaías. Recordemos el contexto que estábamos viendo ahorita del Evangelio de San Juan capítulo 5. La semana pasada hablamos entonces de cuál fue el milagro que Jesús hizo en el día de reposo. ¿Se acuerdan ustedes?
¿A quién sanó Jesús? A un paralítico, a alguien que era paralítico. Y Isaías nos describe, entonces dice, entonces el cojo saltará como el ciervo, refiriendo a alguien que no camina. El Mesías, el Hijo del Hombre que iba a aparecer en la escena del mundo, le iba a dar poder para poder sanar al ciego, al cojo, al mudo. Y cuando usted lee los evangelios, usted se da cuenta entonces que Jesús hizo todos estos milagros, ¿sí o no? Todos estos milagros. Pero en el contexto en el cual detienen a Jesús, en el capítulo 5, y Él les dice a los religiosos, yo soy el Hijo del Hombre. Miren las señales que yo hago. Acaba de resucitar, acaba de sanar. ¿A quién? A alguien que había estado paralítico por 38 años. Y Jesús se enfoca en las profecías y les dice a ellos, yo soy el Hijo del Hombre. La tercera señal que Jesús le manifestó o le iba a manifestar a los religiosos de su tiempo es que al igual que Dios tenía poder y autoridad, al igual que Dios tenía el poder para sanar cualquier tipo de enfermedad, había un tercer punto vital en donde los religiosos del tiempo de Jesús podían ir al Antiguo Testamento y también ver que parte de esos milagros que Jesús iba a hacer era resucitar muertos. Eran los tres puntos en donde los religiosos podían entonces discernir y señalar y decir, este individuo, número uno, tiene poder y autoridad. ¿Se acuerdan cómo decían? Este habla como que tiene autoridad. Y número dos, el poder para sanar al cojo estaba en las profecías. Pero el tercer punto era que Jesús iba a poder resucitar a los muertos, como nos dice en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 32 y 39 nos habla. Esta es la escritura. Ved ahora que yo soy, refiriéndose a Dios, Dios es el que está aquí. No hay Dios conmigo. Yo hago morir, en otras palabras dice aquí Deuteronomio 32, 39, yo hago morir y hago vivir. En otras palabras, yo tengo el poder, la autoridad para hacer que una persona muera y para hacer que una persona viva. Dice, yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. No hay nadie que pueda librar mi mano. En otras palabras, nadie me puede hacer frente a mí. Nadie puede hacer lo que yo hago, dijo Dios en el Antiguo Testamento cuando estaba allá en el monte hablando con Moisés. Y Jesús entonces, no hasta este momento del capítulo 5, pero podemos leer los evangelios en donde Jesús resucitó a una niña. ¿Se acuerdan? Talita Cumi. Niña, a ti te digo, levántate. Y la niña fue resucitada. También Jesús resucitó ¿a quién? A un amigo de él. ¿Cómo se llamaba el amigo? Lázaro. Lo resucitó, le dijo, sal de ahí, sal de esa tumba. Entonces, los que oyeron a Jesús decir que Él era el Hijo del Hombre, tenían dos opciones. Una, creer que verdaderamente este hombre que había aparecido en la escena era el Mesías, era el Cristo, era el ungido. Y la segunda opción que tenían era negarle, rechazarle, despreciarle. Y el texto nos dice entonces que querían que matarle. Y vamos a ver entonces, querían matarle a él. Pero la clave aquí no solamente es que Jesús resucitaría a esta niña o a Lázaro.
sino que el poder estaba en Él también para que Él mismo resucitara. Y todo aquel que en Él cree, entonces pasará de muerte a vida. ¿Qué dijo Jesús? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿De qué está hablando? De una resurrección. De una resurrección. Entonces vamos a ver 5 áreas de las cuales Jesús se identifica con la misma autoridad divina del Padre. Por eso he titulado a entonces la autoridad divina de Jesús. Porque cuando Él se hace pasar por el Hijo del Hombre, Él está diciendo que divinamente Él es Dios. Él es Dios. Así que en primer lugar, Jesús es igual al Padre en cuanto a su identidad o a su persona. Y eso lo vemos en el versículo 17 y 18 de San Juan capítulo 5. Entramos en materia y dejamos la introducción aparte. Dice ahí, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Subrayale, haciéndose igual ¿a quién? A Dios. Igual que Dios. En primer lugar, Jesús le dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. Los religiosos iban al Torah o al Antiguo Testamento, a los primeros, específicamente al libro de Génesis, en donde dice que Dios hizo toda la creación ¿en cuántos días? En 6. ¿Y qué pasó en el séptimo día? Pero Dios no está bajo sujeción de nada. La idea cuando Dios dice que al séptimo día Él descansó era para darle al hombre la idea que tenían que tener un día específico para rendírselo a Él. Pero Dios no estaba sujeto a reposar en el día de reposo. Y eso está bien claro. Mateo 12:8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿O no? Él es Señor todos los días, de lunes a lunes. No es que Él va a ser Dios de lunes a viernes y el domingo para los judíos y el sábado no. Él es Señor por siempre. Ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año. Él es el Señor. Isaías 40:28 dice, porque Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, dando a entender de que Dios el Padre, al igual que el Hijo y el Espíritu Santo, nunca reposa. La Biblia nos dice, el que comenzó la obra en vosotros, o en nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿qué hace? La perfeccionará. Eso está hablando de 24/7, todos los días. Dios está perfeccionando tu vida todos los días. No es que el día de reposo dice, no, hoy no lo voy a perfeccionar. ¿Dónde lo ha leído usted eso? Dios está obrando en nuestra vida todo el tiempo. Pero los religiosos se aferraban y se agarraban del día de reposo. Y por eso Jesús les decía muchas veces, ustedes quieren dar carga al pueblo que de ustedes mismos pueden llevar. Y Él se lo dice allí en Mateo 12:8, porque el Hijo del Hombre es Señor, ¿cuándo? Aún en el día de reposo. Irónicamente también Jesús reprende a los fariseos, a los religiosos de su tiempo, en Lucas 14 del 1 al 5, y lo voy a leer. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en la casa de un gobernante que era fariseo, estos le acecharon o lo atacaron. Y aquí estaba delante de él un hombre
y prodípico. ¿Qué quiere decir? Es una persona que tenía una enfermedad que le daba mucha sed constantemente. Una persona que tenía una sed anormal. Estaba con sed. Y ahí la idea, acuérdense que este no era un religioso, era un gobernante. Espiritualmente podemos decir, era un hombre que tenía sed de Dios. Una persona que tenía sed de Dios con un vacío, hablando de una forma espiritual. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Miren los hipócritas que eran. Acusaban a Jesús, pero no respondían, sino que se quedaban callados. Mas ellos callaron. Y él, tomándole al enfermo, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, refiriéndose a los religiosos, dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no le sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? Jesús no estaba atacando a los religiosos con la misma ley. Con la misma ley. Se lo voy a poner versión moderna. ¿Se acuerdan el caso, antes de eso, ¿se acuerdan el caso del buen samaritano? Estaba golpeado, ¿verdad? Y pasó primer religioso: no tengo que ir al templo, que se muera este individuo. Pasó otro, pasó de lado también, y pasó el tercero, que sanó, ¿verdad? Lo llevó, lo tomó, lo llevó al mesón, y ahí le echaron mano para sanarlo al individuo que estaba tirado ahí. Yo siempre he enseñado: si usted algún día viene para el templo y se presenta una emergencia, deténgase, y ayude al necesitado. Porque si usted pasa de lado, va a ser igual que los fariseos. Dios no se va a enojar con usted porque usted se detuvo y ayudó a alguien por no venir al templo. Ahora, lo dejó bien claro también: si usted no viene al templo para irse al mall, si usted no viene al templo para irse, ya faltan 2 o 3 semanas para que los niños vayan a la escuela, y entonces desde la mañana me voy a ir, y no viene a adorar al que se merece toda la adoración. Eso está malo. Puede venir y luego ir. ¿No? Entonces aquí pasaba lo mismo. Y él los reprendió por ser farsantes. Y por esto entonces los judíos procuraban matarle aún más, porque les hablaba con autoridad. Jesús les hablaba con autoridad. Y por tanto entonces Jesús es igual a Dios en su identidad, en su persona, en su autoridad. En segundo lugar, es igual a Dios en sus obras. Versículos 19 y 20. Entonces respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Subraya eso. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Subraye eso. Subraye también, subraye igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Esto es muy interesante. Cuando habla de cierto, está hablando de la verdad. De verdad os digo tal cosa, cualquier cosa que sea. ¿Y cuáles eran estas cosas que Jesús le estaba diciendo de verdad? De verdad te digo. El número 1, que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Isaías 14, capítulo 14, versículo 13 y 14 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo
En lo alto y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Ese pasaje se refiere al rey de Tiro, literariamente, pero en una forma simbólica estaba hablando de Satanás. Satanás fue un ángel creado por Dios y le dio poder, le dio autoridad, le dio privilegios. Pero Satanás, su corazón se dañó, y dice el texto literalmente que quiso ser semejante a Dios. Aquí vemos un problema, y usted dirá, pero ¿por qué trajo el pastor este? Aquí vemos un problema ilustrando el caso de Satanás. Quería ser igual que Dios. El pasaje de Juan nos dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y quiero ilustrar la diferencia entre Lucifer y Jesús. Lucifer quería ser igual que Dios. Tenía poder, tenía autoridad y poder para hacer milagros. Sí, Señor. Pablo nos dice otra cosa con semejanza a Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículo 6 y 7 dice: el cual, siendo en forma de Dios, en otras palabras, igual que Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Por qué no estimó ser igual que Dios, a diferencia de aquel que quiso ser como Dios? Porque era Dios. Porque Jesús es Dios. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, entendió precisamente eso. Y lo que vemos entonces es que cuando nos habla aquí en primer lugar que no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, habla de que Jesús, a pesar no en el mal sentido, pero a pesar de que era Dios, en forma de Dios, no estimó ser como Dios, porque Él era Dios. No desobedeció. Acuérdense que Jesús nunca quebrantó la ley, ¿verdad? Sino que vino a cumplirla. Entonces Jesús nunca se salió de la norma por la cual Él vino, o el propósito por el cual Él vino al mundo. Y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice el texto bíblico también, ¿verdad? A diferencia de Satanás, que quiso ser igual que Dios y actuó ¿de qué forma? ¿En obediencia? No, en rebeldía, ¿verdad? Se rebeló contra Dios a tal forma. También nos dice claramente Filipenses capítulo 2 del versículo 11 en adelante, dice: en el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz, por lo cual entonces Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Y en el versículo 11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El propósito es para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Así que esto es vital, importantísimo poder entenderlo. Y también nos habla ahí que el Padre amó al Hijo. Este no era un amor ágape, es un amor filius. Existen tres tipos de amor en el griego: el amor eros, que es un amor pasional; el amor ágape, que es el amor, como le dicen en inglés, Filadelfia, ¿verdad? Es un amor de misericordia, que ama a todo mundo. Pero aquí está hablando del amor filios, es un amor entre padre e hijo, es ese amor de una relación íntima entre el padre
y el Hijo. Lo amaba de tal forma, y de tal forma el Hijo también era obediente al Padre, y no es que iba a hacer otras cosas, sino que hacía lo que miraba que el Padre hacía, o lo que el Padre quería que se hiciera. Y también ese pasaje nos dice, el versículo 20, y mayores obras que esta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿De qué cosas iban a maravillar los fariseos o los religiosos de su tiempo? Uno, wow, este tipo habla con poder y autoridad. La gente se asombraba de los milagros que Jesús hacía. Se asombraba. Incluso cuando estaba con sus discípulos en aquella barca y había una gran tormenta, Jesús dormía, lo fueron a despertar y Jesús calmó los vientos y el mar, ¿verdad? Y dice el texto que ellos se maravillaron. Se maravillaron, y Jesús, ¿qué les dijo? Hombres de poca fe. Los exhortó por su fe. Pero algo de lo cual se iban a maravillar las personas era de que Jesús iba a resucitar a las personas, como dije anteriormente. Pero mayor revuelo se iba a dar de su propia resurrección. Si no, no estuviéramos aquí. Si Jesús no hubiera resucitado, ustedes y yo no estuviéramos acá. Y si estamos acá, y no es por la resurrección de Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo, en vano estamos aquí. No estamos haciendo nada. Pero la verdad, Jesús sí resucitó. En tercer punto, Jesús es igual que Dios en su poder y autoridad. Quiero ir brevemente aquí a Colosenses capítulo 1, versículo 15 a 17, lo anoté. En donde dice el apóstol Pablo, Colosenses 1, 15, Él es la imagen de Dios, visible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sea dominio, sea principado, sea potestad. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten o se sostienen o tienen vida, es la idea. Así que podemos ver entonces que Jesús es igual, tiene poder y es soberano ante todas las cosas, sanando, deteniendo los vientos, resucitando muertos, todo. No hay nada imposible para el Señor, nada, absolutamente hay imposible. En cuarto lugar, Jesús es igual que Dios en juicio. En juicio. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio ¿a quién? A Jesús. Eso lo vemos en San Juan 5, versículo 20. La pregunta del millón sería, ¿qué puede llevar a Jesús a emitir un juicio a una persona? ¿Qué puede emitir que Jesús sentencie a alguien? ¿Y cuál sería esa sentencia? Porque es lo que está dando el versículo 22. Porque el Padre dio, el Padre a nadie juzga, sino que todo ese juicio, ese poder para poder juzgar a alguien, se lo ha dado ¿a quién? A Jesús. Abra su Biblia en San Juan, capítulo 5, versículos 22 y 23, por favor. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos, ¿qué? Subrayen, para que todos honren al Hijo como ¿a quién? Como al Padre. El que no honra al Hijo, ¿qué pasa? No honra al Padre que le envió. Lo que está diciendo el apóstol Juan aquí es que Jesús está al mismo nivel de Dios.
Si honras al Padre, vas a honrar al Hijo. Y Dios dice aquí, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le ha enviado. El Padre dice, todos tienen que honrar a mi Hijo. Y eso lo vemos, se lo voy a pasar a términos humanos. Hay países que todavía tienen monarquías, España. Hace un par de años atrás, el rey Juan Carlos, ¿verdad?, dice, yo voy a quitar de ese lugar, y siempre le dice el rey, el título. Y le dio el poder, la autoridad para gobernar o cumplir con esas funciones que hoy día se le dan a estas personas, a estos personajes. Y le dio ese título también de rey. ¿Cómo es que se llama? Se me fue ahorita el nombre. Pero al hijo, ¿verdad?, le pasó ese mismo nombre. Y la idea es que así como han honrado al rey Juan Carlos, todas las personas van a honrar también a su hijo. A mayor escala. A mayor escala. Si alguien dice que ama a Dios, tiene que amar al Hijo. Si alguien dice que va a honrar a Dios, tiene que honrar al Hijo. Si alguien se postra ante ese Dios creador del cielo y la tierra, también se van a postrar ante el Hijo. Es la idea. Si alguien dice que cree en Dios como Dios, entonces tienen que creer en Jesús, que es Dios. Y entonces el Padre le da al Hijo el poder, la autoridad para poder emitir juicio. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo, ¿qué le pasa? Es condenado. ¿Quién emite el juicio? Dice el texto. Jesús. Y prácticamente o literalmente lo que está diciendo Jesús cuando emite ese juicio: te condeno a ti, quien quiera que sea, y estoy apuntando aquí porque ahí no hay nadie sentado, te condeno a ti, no solamente porque no crees en mí, dice Jesús, sino porque no estás honrando a mi Padre. A ti te doy la salvación porque crees en mí y estás honrando a mi Padre, a lo que Él dijo, que crean en mí, que yo soy el Hijo de Dios. Y entonces Jesús emitirá juicio. ¿Crees que Jesús es el Señor y el Salvador del mundo? Si usted cree eso, entonces el Señor le va a honrar a usted, porque usted está honrando al Padre. En último lugar, Jesús es igual a Dios en honor, y ya lo leí ahorita, lo acabo de leer. Así que todos los que honren al Padre también van a honrar al Hijo. Y Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11: por eso Dios le exaltó a lo sumo y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Subraya: para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios el Padre. Dios el Padre ha dado a Jesús exaltación. Dios el Padre ha otorgado a Jesús que su nombre es por sobre todo nombre, nombrado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Dios le ha dado a Jesús también el honor para que toda criatura, todo ser humano pueda confesar que Jesús es el Señor. Y todo lo anterior tiene un solo propósito, el cual se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo 11, al final. ¿Cuál es ese propósito? Ahí lo dice, con claridad. Para gloria de Dios
el Padre. Si alguien deshonra a Cristo, está deshonrando al Padre. Si alguien niega a Cristo, está negando al Padre. Si alguien habla mal de Cristo, está hablando mal del Padre. Si alguien es condenado por no creer en Jesucristo, bien merecido lo tiene, lastimosamente. Termino con esto. San Juan 5, 24 y 29. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, que es el Padre, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, en otras palabras, de verdad les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Este va a ser el mensaje para la próxima semana. Padre, gracias te damos por tu amor. Gracias por darnos salvación. Gracias por darnos la fe para creer que Jesucristo es el Hijo del Hombre. Para creer que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro amigo fiel, que nos ama a tal manera que dio su vida por nosotros los pecadores. Señor, si hay alguien acá que todavía no cree que Jesús es tu Hijo, ten misericordia. O alguien que está viendo este video, para que puedan creer, y cuando el juicio sea emitido, que puedan tener vida eterna y que no sean condenados. Tuya la gloria, tuya la honra. Gracias por este tiempo que tenemos contigo, y tú estás con nosotros todos los días. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.